si la están viendo o no. Sí se ve, profesor. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por avisarme. Muchas gracias. Bien, en honor a los que ya se han ido conectando, llevamos 17 personas conectadas, en honor a los que ya llevamos casi 4 minutos esperando, esperar unos segunditos más. Eh, pero para ir abordando rápidamente, eh, la idea es tener máximo, nos han dicho, una hora, idealmente que sean 45 minutos y siempre hemos estado en el límite de una hora, ¿no? Así que vamos a tratar de ser bien sintéticos, aunque cuesta un poquito, pero vamos a tratar. Bien. Bien, fíjense que, a ver, nosotros las sesiones anteriores estuvimos trabajando lo que va a ser la etapa de expansión de España por lo que hoy día conocemos como América. Vimos la hueste indiana, vimos la hueste indiana que le permitió la llegada del español al actual territorio chileno, con Diego de Almagro, Pedro de Valdivia y Pedro de Valdivia cómo fue instalándose en este proceso denominado descubrimiento y conquista del actual territorio chileno, ¿ya? Sin embargo, dijimos que el asentamiento era frágil, ¿ya? Y era frágil porque no tenía estas tierras todo lo que ellos esperaban, y por lo tanto, además había población indígena que se resistía a ser dominada y que incluso generó la muerte de dos gobernadores españoles. Ya estamos pensando en Pedro de Valdivia y Martín García Óñez de Loyola el año 1598. Tras la muerte de Martín García Óñez de Loyola, y fue lo que vimos en la sesión pasada, comienza lo que se le denomina la colonia, con el establecimiento de la línea de frontera a partir de las definiciones que establece Alonso de Rivera, y que reconocen que la continuidad territorial del actual territorio chileno, ¿ya? Y que era el reino de Chile en esa época, en tiempo de la colonia, estaba por el norte desde el despoblado de Atacama, Copiapó un poquito más al norte, hasta el sur, que era el río Biobío, ¿cierto? Esa era la continuidad territorial, a pesar de que estaba Valdivia un poco más al sur, ¿ya? Pero esa era lo de continuidad territorial, ¿ya? Y el río Biobío se estableció como una zona de frontera, y ahí analizamos las tesis de Villalobos y también las de Maloquero con Chavadores de Leonardo León, ¿cierto? Eso fue lo que estuvimos trabajando, las relaciones fronterizas, ¿cierto? El intercambio que se genera y cómo ahí en la zona de la frontera surge el mestizo. Eso es lo que en términos generales estuvimos viendo, y si no me falla la memoria terminamos con esta diapositiva. Por favor acuérdenme si terminamos con esta diapositiva, pero me da la impresión que esta era. ¿Sí? ¿Era o no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Impecable, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Y acá hablábamos de que Chile en la época de la colonia sufría una doble dependencia. Estamos hablando de la colonia chilena, sufría una doble dependencia. Externa por un lado, es decir, Chile con el único reino que puede comercializar es con España y sus dominios. Y además, por una ruta comercial previamente establecida, ¿no? Por lo tanto, estaba controlado, al ser una colonia de España, completamente el comercio exterior. Y por lo tanto, Chile exportaba fundamentalmente materia prima, ¿ya? Frutos secos, cobre, trigo, cebo, charqui, cuero, etcétera, e importaba productos manufacturados, ¿ya? Estamos hablando de muebles, espejo, armas, telas, papel, tabaco, cacao, etcétera, etcétera, como aparece ahí en la imagen, ¿ya? Por lo tanto, en este intercambio, siempre los productos llegaban muy tarde a Chile y además muy caros, ¿ya? Porque, por ejemplo, si se compraban muebles desde España, partían desde el puerto de Cádiz, cruzaban todo el Atlántico, llegaban a Cartagena de Indias en el actual Colombia, después tenían que pasar por Portobelo en Panamá, después bajar al puerto del Callao en el actual Perú, y desde Puerto del Callao llegar a Valparaíso, y desde Valparaíso podía ir a la localidad de que fuera. Por ejemplo, podía ir a Talca, podía ir a Concepción, pero tenía que llegar a Valparaíso, ¿ya?
Y para exportar tenían que seguir el mismo circuito. Por lo tanto, era un tema bastante complejo. Por lo tanto, los productos llegaban muy tarde y muy caros acá, ¿ya? Porque tenían que pasar, insisto, todos estos viajes para establecer ese comercio. Por lo tanto, a Chile, en términos comerciales, no le iba bien en el comercio, por ejemplo, con España, y los productos que se importaban resultaban bastante más caros, ¿ya? Eso por un lado, pero por otro lado, y creo que ahí quedamos, internamente también había un control. Si afuera estaba España con el monopolio comercial, internamente había otro control que se fue dando a partir de las élites locales que se comienzan a configurar durante la época de la colonia, ¿ya? Y por lo tanto van a haber élites que van a ser los grupos dominantes que van a haber en cada una de las localidades y que van a dominar no solo la actividad económica predominante, sino que muchas veces también la ciudad, ¿ya? A través de, por ejemplo, de su presencia en los cabildos, ¿ya? Y estas élites de la época de la colonia se le denominaban notables, esa era la terminología que se le utilizaba, ¿ya? Una pregunta, estoy partiendo de una premisa que a lo mejor es necesario profundizarla. ¿Usted entiende lo que es una élite o élites? ¿Qué saben, qué han escuchado de lo que son las élites? Por favor, las escucho. Y por élite, profe, buenas tardes. Buenas Yo tardes. entiendo que es como un grupo que posee ciertas características, ya sea económicas o académicas o intelectuales, que se diferencia del resto por tener una, una cantidad de privilegios o de dotes que el común no tiene. Sí, sí, en términos generales por ahí va. Juan Pablo, si no me equivoco, estaba hablando, ¿ya? Sí, profe. Sí que sí, muy bien, por ahí más o menos va. Miren, hay dos autores clásicos para analizar lo que son la élite. Estoy pensando, ustedes saben que siempre en todas las clases trato de decirle autores, ¿ya? Para que ustedes puedan profundizar y vayan ampliando su bagaje como profesor en términos de autores, ¿ya? Hay un autor que es clásico italiano, que es Gaetano Mosca, y escribió un libro en los años 50 que se llama La clase política, ¿ya? Y desde él surge esta idea de que la clase política, y cuando nosotros vemos las noticias, gente que está muy indignada con nuestros dirigentes políticos, habla de la denominada clase política, ¿ya? Yo tengo mis aprensiones si lo que tenemos hoy día es una clase política o no, ¿ya? Pero bueno, más allá de eso, Gaetano Mosca en ese libro, La clase política, hace referencia a que lo que son las élites, ¿ya? Y él establece que en esencia, y en eso yo coincido con Gaetano Mosca, que es un politólogo italiano, como les decía, es un grupo, primero que todo, minoritario, ¿ya? ¿Ya? Es un grupo pequeño, por tanto no es masivo, ¿ya? Que ahí lo diferenciaría quizás del pueblo, ¿ya? De la ciudadanía común, no sé, ¿ya? De la gente, como dirían en algún tiempo, ¿ya? Sería un grupo minoritario que es exclusivo y excluyente, ¿ya? Es decir, los que están en este grupo minoritario, no cualquiera entra porque es exclusivo, pero además tiene criterios para diferenciar y coartar que otros entren, por lo tanto es excluyente. Y tiene lo máximo de lo que se puede aspirar en esa sociedad, ¿ya? Por lo tanto, va a depender de qué sociedad estemos hablando y, por lo tanto, qué tipo de élite estemos hablando, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, del mundo deportivo, en Chile ustedes saben que tenemos élites, ¿ya? Y dentro de las élites deportivas tenemos, ¿cierto? Personas que se han dedicado, podríamos decir, al tema del fútbol, y ahí tenemos quizás, nos quedarán los tres o cuatro futbolistas dentro de la élite mundial del fútbol, ¿ya? El resto no son parte de la élite, sino que son futbolistas profesionales con mayor o menor éxito deportivo, pero dentro de la élite, ahí tenemos claramente, no sé, un Vidal, un Alexis Sánchez, el arquero, ¿cierto? Bravo, y quizá uno que otro, ¿ya? Más, pero sería, ¿ya? El resto no estaría dentro de la élite hoy día, ¿ya? Del fútbol. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista económico, efectivamente son aquellos que tienen mucha más riqueza que el resto.
Hay unos que pueden tener riquezas, pero hay unos que efectivamente que escapan, ¿ya? Y en el Chile actual podríamos hacer referencia quizás a alguna familia, Sayed, Mata, Angelini, Luxi, ¿cierto? Que son quizás las familias más ricas y podríamos decir que esos son las élites económicas del país, porque tenemos empresarios y otros empresarios menores, están las pymes, ya hay algunos que tienen, no sé, 20, 50 empleados, pero no están dentro de la élite económica del país, ¿ya? También están las élites intelectuales, están las élites políticas, ¿sí? Son algunos dirigentes políticos que están por sobre el resto y por lo tanto marcan tendencias, dirigen, orientan, ¿ya? Y ahí están. Por lo tanto, es un grupo pequeño, son minoritarios, exclusivos y excluyentes que están en la cúspide y tienen lo máximo de lo que se puede aspirar. Por lo tanto, en la época de la colonia, la pregunta es, ¿cuál era la élite? ¿Ya? Y la élite que eran reconocidos como notables, a lo menos nosotros podemos reconocer en primer lugar a élites mineras, familias que estaban desarrollando riqueza minera y que se estaban enriqueciendo fuertemente. Tenemos familias comerciantes, ¿ya? Y que por lo tanto, gracias a los intercambios que establecían, se habían enriquecido y controlaban buena parte del comercio en las ciudades. Tenemos familias que eran latifundistas, terratenientes, hacendados, ganaderos, ¿ya? Y que basaban su poder en tierras en las zonas rurales y además esas tierras podían ser ganaderas, podían ser de producción agrícola o podían ser incluso latifundio, ¿ya? Que ya después voy a hablar de lo que son los latifundios, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos otra élite, ¿ya? Y tenemos también lo que son quizás élites militares que estaban ahí, que tenían cargos importantes como militares, quizás también élites eclesiásticas dentro de Chile. Se fijan, por lo tanto, las élites eran variadas y hablar de una élite queda angosto cuando uno de verdad entra en profundidad a trabajar lo que son las élites, ¿ya? Fíjense que hay un autor norteamericano que se llama Ray Mills, ¿ya? Que es un sociólogo político y tiene un libro que se llama La élite del poder. Y Ray Mills habla de que los que son de verdad la élite del poder, los que manejan de verdad el poder, son los que están justamente en las grandes instituciones del poder, ¿ya? Y él hace referencia a tres, ¿ya? Por un lado, las corporaciones económicas, las grandes corporaciones económicas, por otro lado, el poder militar y por otro lado, el poder que en este caso representa el Estado, ¿ya? Sin embargo, en esta época del Chile colonial, esa definición de Ray Mills no se puede aplicar mecánicamente porque acá había otro tipo de élites que estaban sustentadas en familias, ¿ya? Y el Estado moderno todavía no llegaba, sino que más bien era una colonia de España. Y de hecho las élites locales chilenas de esa época simplemente ni siquiera eran consideradas por parte de las élites en este caso, España, ¿ya? La miraban en menos, simplemente, ¿ya? Así es que quienes dominaban y controlaban la economía interna eran efectivamente estas élites, estas familias notables, ¿ya? Y durante la época de la colonia, y aquí creo que se lo mencioné en la clase pasada, pero se lo repito hoy día, ya se estaba estableciendo una especie de economía nacional, dice Marcello Carmagnani, ¿ya? Otro autor, Marcello Carmagnani o Marcello Carmagnani, así se escribe. Marcello Carmagnani, que escribió el libro Los mecanismos económicos en el Chile colonial, así se llama el libro, y Marcello Carmagnani establece de que en la época de la colonia, y que esto va a extenderse después incluso para el Chile republicano, existían, se fueron más bien estableciendo tres grandes zonas. En el norte va a ser un norte minero que va a tener como centro fundamentalmente una ciudad que va a ser La Serena, y que en torno a La Serena, estoy pensando en Copiapó, Huasco y alrededores, hay una serie de actividades mineras
que van a confluir y que van a tener un centro político que va a ser La Serena, y La Serena va a tener un puerto que va a ser Coquimbo, ¿ya? En la zona central va a estar la ciudad de Santiago, como podríamos decir, centro político administrativo de la zona central del actual territorio chileno, y que en torno a Santiago, todas las ciudades que están, o todas las localidades en torno a Santiago, vamos a pensar a Concagua, ¿cierto? Los Andes, San Felipe, vamos a pensar lo que hoy día es el Rincón Colchagüino, Rancagua, ¿cierto? Curicó, incluso llegando hasta Talca, ¿ya? Toda esa zona era fundamentalmente agrícola, ¿ya? El norte minero, zona central agrícola, y que tenía una ciudad que tenía una relevancia mayor, que era Santiago, y Santiago tenía un puerto que era el puerto de Valparaíso. Y hacia el sur, estamos pensando en lo que hoy día es Concepción, Temuco, alrededores, ¿cierto? Los Ángeles. Era una zona que se caracterizó por un fuerte predominio de la ganadería. Fíjense, norte minero, zona central agrícola, sur ganadero, ¿ya? Y estas localidades tenían esta ciudad importante que era Concepción, y tenían un puerto de exportación que era el puerto de Talcahuano, ¿ya? Por lo tanto, el norte minero, que era en esencia, ojo, era en esencia minero, también tenía agricultura y ganadería, pero en menor medida, y por lo tanto, cuando requería y cuando la producción local no alcanzaba a mantener a los mineros que estaban trabajando ahí, requerían de la zona central y de la zona sur alimento agrícola y ganadero para poder alimentar al norte, ¿ya? Y la zona ganadera del sur también requería de la zona central alimento. Y en la zona central, para exportar, la minería debía pasar por la zona central, y importaba también bastante productos ganaderos desde la zona sur. Por lo tanto, la zona central articuló esta especie de economía nacional, pero se fueron estableciendo tres grandes polos. Y eso es lo que sostiene Marcello Carmagnani, y que esta se va a generar en la época de la colonia y se va a extender al Chile republicano, ¿ya? Consultas, comentarios hasta el momento. ¿No? ¿No hay consulta? No, profe, parte. ¿No hay pregunta? No Bien. se ve, compañero. Si hay pregunta, por favor, me dice nomás, ¿ya? Bien, y durante la época colonial, distintos historiadores ya han establecido que se generaron tres grandes ciclos económicos, ¿ya? Y ahí, dentro de estos ciclos económicos, podemos nosotros reconocer o pensar en autores. Estoy pensando en Gabriel Salazar con Julio Pinto, el tomo 2 de la historia de Chile, que habla ahí de la historia económica, y ahí también se reconoce estos ciclos económicos en el Chile colonial, y que un primer ciclo habría sido el ciclo minero, que cuando llegan los primeros conquistadores, y que estaban muy deseosos de encontrar metales preciosos, particularmente oro, y comienzan a encontrar en menor cantidad de la que encontraron en otras localidades, como lo que hoy día es Perú, Bolivia, y que hablar de México. Pero el oro que encontraron básicamente fueron algunos lavaderos de oro y pequeños yacimientos, y ese fue a ser un ciclo minero. Pero ese ciclo minero fue inestable, el oro se acababa y no encontraron mucho, y al poco tiempo este ciclo va a ser cambiado por el denominado ciclo del sebo, ¿ya? Y este ciclo del sebo va a ser fundamentalmente desarrollado a partir del trabajo en la ganadería. No sé si ustedes entienden lo que es el cebo. ¿Han escuchado el ciclo del cebo? Algunos de ustedes en el colegio, por ahí, habrán escuchado lo que era el cebo o el ciclo del cebo. Y no, profesor, no recuerdo haber escuchado No. de eso. Yo por cebo conozco que es un alimento que se le da a los animales. ¿Ya? Más bien se sacaba del animal el sebo, ¿ya? Y el sebo es una... Dígame. ¿El cebo no era la grasa del animal? Sí, por ahí va, sí, así es. ¿Se usaba para la Estefanía, comida o no? ¿perdón? ¿Eso se usaba como para
las velas? Sí, así es, ¿ya? Muy bien. A ver, el sebo era efectivamente una parte de la grasa del animal, no toda la grasa del animal se podía convertir en sebo, ¿ya? Sino que era una parte de la grasa, y particularmente el bajo vientre, donde se extraía una grasa que tenía ciertas cualidades muy características que la hacían, por ejemplo, para construir velas y ciros. Recuerden que en esta época no existe electricidad, por lo tanto, para iluminar las viviendas, para iluminar las parroquias y catedrales, y para iluminar los espacios públicos como las plazas donde la gente salía a encontrarse en la noche, desarrollar conversaciones, tertulias, etcétera, se requería velas. Y las velas se sustentaban o se alimentaban fundamentalmente a partir de esta clase de animal que era el sebo, ¿ya? Por lo tanto, en Chile se generó un gran trabajo ganadero en este periodo entre el siglo XVI y mediados del siglo XVII, ¿ya? Con fuerza fue fundamentalmente denominado el ciclo del sebo, ¿ya? Por lo tanto, la zona central y la zona sur fundamentalmente se dedicaron con mucha fuerza a tener ganado, y con el ganado extraían el sebo, pero no solo el sebo, porque tener ganado también le permitía a la gente, ustedes sabrán, tener carne para alimento inmediatamente. También la carne podría ser deshidratada, ¿cierto? Deshidratada y tener charqui para el futuro. Por lo tanto, del animal, estoy pensando, no sé, una vaca, a la vaca se le podía sacar leche, ¿cierto? Se podía tener ternero, se podía sacar, una vez que era faenada el animal, se podía sacar sebo para las velas, se sacaba carne para consumo inmediato, se podía generar charqui para consumo posterior, pero además los cueros eran usados también para vestimentas, y también de los interiores surgían los cordobanes, que servían para hacer amarras a partir de las vísceras del animal, ¿ya? Por lo tanto, el animal era bastante consumido y fue bastante importante para la sobrevivencia de la población que vivió en el Chile colonial. Por eso se hablaba de que en Chile existía el famoso ciclo del cebo, ¿ya? Bueno, entre paréntesis, mucho de este cebo era exportado incluso a Perú, ¿ya? Y a otras localidades era exportado el cebo, ¿ya? Este ciclo solo se va a detener o va a ser reemplazado, aunque el cebo en esencia no va, el ganado no va a desaparecer, pero va a disminuir su nivel de importancia, cuando comienza el ciclo del trigo. Y el ciclo del trigo comienza desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, fíjense, cuando ya estamos en Chile republicano, ¿ya? De hecho, se habla del ciclo del trigo hasta mediados del siglo XIX, ¿ya? Y se comienza a desarrollar el ciclo del trigo en el Chile colonial, fundamentalmente a partir de un evento sísmico que ocurre en Perú, que fue el año 1687, en la cual un gran sismo destruye muchos de los canales de regadío que regaban los cultivos, y por lo tanto la producción de alimentos de trigo fundamentalmente en Perú se pierde, y por lo tanto comienza a demandar una gran cantidad de alimentos desde Chile. Y por lo tanto los espacios físicos que en Chile estaban para la producción ganadera y por lo tanto para el ciclo del cebo, que eran las estancias, modifican, mutan y se comienzan a volver hacia la agricultura y particularmente hacia el trigo, ¿ya? Y ahí surgen las haciendas. Por lo tanto, que se fijan, las estancias son para animales, ganadería, eso es lo principal, y las haciendas son para la agricultura, y por lo tanto en esta época va a ser el ciclo del trigo. Por lo tanto, Chile se va a volver una especie de granero para la alimentación de la población peruana entre el siglo XVII y podríamos decir hasta el siglo XIX. Chile comienza a exportar una gran cantidad de trigo a distintas localidades, ¿ya? Por lo tanto, el trigo va a ser sumamente importante, ¿ya? Y esto
va a implicar distintas formas de tenencia de la tierra, ¿no? Como ya le adelantaba, y esto es solo para aclaración conceptual, porque más adelante cuando ustedes tengan que leer algo y diga estancia, hacienda, latifundio, son cosas distintas, y que la idea es que usted no las confunda, o cuando le corresponda a usted enseñar a su estudiante, también les quede claro a usted y a su estudiante también la diferencia entre estancia, hacienda y latifundio. La estancia, su característica es que, bueno, junto con dirigirle a un estanciero, ¿cierto? Una persona que es dueña, un terrateniente podríamos decir, un dueño de grandes extensiones de tierra, su característica principal es que dentro de su estancia la producción es ganadera. ¿Puede haber tenido agricultura? Sí, por supuesto, pero lo principal es la ganadería. Y gracias a la ganadería se generó este famoso ciclo del cebo que yo ya le he explicado, ¿ya? Pero esto, como les mencioné, esto gira después del terremoto en Perú y Chile comienza a irse fuertemente hacia la agricultura y ahí surge la hacienda. Y la hacienda en esencia es agrícola. ¿Pudo haber tenido ganado? Por supuesto que pudo haber tenido ganado, pero en esencia es agrícola. Y la diferencia entre estancia, hacienda y latifundio es que el latifundio es una unidad económica y productiva con base en la tierra, ¿ya? Que tiene una cantidad importante de producción ganadera, de producción agrícola, pero además tiene control de la mano de obra. Y tiene control de la mano de obra porque tiene inquilinos que viven ahí sometidos a la lógica del latifundio, ¿ya? Una cosa muy similar a lo que ocurría en la Edad Media, en Europa, entre el señor feudal y los vasallos, ¿ya? Y que hay algunos que hablan que ese feudalismo se reactualiza en el latifundio en América Latina, y entre eso también Chile, en la cual se desarrolló el latifundio. Y ojo que el latifundio recién viene a desestructurarse, desarmarse en los años 60 en Chile, en los años 60, ¿ya? Por lo tanto, el latifundio que surge, podríamos decir, en la última etapa del Chile colonial, va a sobrevivir todo el siglo XIX chileno y buena parte del siglo XX, recién en los años 60, con la reforma agraria, no la del macetero, sino que la reforma agraria de verdad, que va a ser la de Eduardo Frei Montalva, perdón, bien digo Montalva, ahí recién se interviene el latifundio y se comienza a separar este gran control que tenían los latifundistas en la zona, particularmente en la zona central del país, ¿ya? Y que hablar de Curicó y Talca, ¿cierto? No sé, Colchagua, lleno de grandes latifundios, en la cual habían dueños de estos latifundios que tenían internamente producción agrícola, ganadera, pero también control de la mano de obra a través de los inquilinos. Y operaba como una especie de estado dentro de otro estado, ya como les decía yo, como una especie de feudo, en la cual tenía la capacidad de autonomía el latifundio, ¿ya? Es decir, tenía podía estar sobreviviendo sin necesariamente estar vinculándose con otros latifundios, porque producía en términos agrícolas, ganaderos y tenía mano de obra. Incluso muchos de sus inquilinos actuaban muchas veces como soldados de estos latifundistas, ¿ya? Y por lo tanto los inquilinos vivían y eran parte de la vida en el latifundio, ¿ya? Y bueno, esta zona fue parte de ese proceso histórico hasta los años 60. Consultas, comentarios, por favor. Lo escucho o la escucho. Perdón. Bueno, como les mencionaba, en la hacienda la agricultura era fundamentalmente agrícola y la hacienda que se complejiza más cuando comienza a controlar la mano de obra, es decir, a su inquilino, se convierte en latifundio, ¿ya? Esa es una diferencia importante que les he tratado de ir socializando. Por lo tanto, el inquilino son los trabajadores de estos espacios
que a cambio de su servicio recibían en arriendo una porción de tierra dentro de esta, es decir, tenían que trabajar para el latifundista, el hacendado, y una cantidad de producción importante iba para el dueño del fondo y otra que quedaba más bien para consumo familiar, ¿ya? Esto tenía personas que eran los mayordomos, capataces, ¿cierto? Que ayudaban al dueño del latifundio o de la hacienda a controlar la producción y también el comportamiento de los inquilinos. Y habían también peones, los peones, ojo, que el inquilino vivía en el latifundio, pero el peón no vivía en el latifundio, sino que el peón, y ahí está la diferencia, el peón era una población que en este caso se movía permanentemente de latifundio en latifundio prestando servicios. Eran contratados muchas veces por un latifundista en algunos momentos muy particulares, por ejemplo, cuando había que sembrar, cuando había que cosechar, en algunos momentos de la producción agrícola y ganadera, ahí se contrataban peones. Por lo tanto, llegaban algunas personas que trabajaban, recibían su pago y luego se iban. Y por lo tanto, se estaba moviendo permanentemente en distintos lugares en búsqueda de empleo esporádico, ¿ya? Esta población de los peones fueron sumamente complejos para las autoridades de la época colonial, ¿ya? Porque el latifundista podía controlar a su inquilino, pero era muy complejo controlar a los peones, porque como les mencionaba, es una población flotante, ¿ya? Y eran permanentemente denominados, incluso perseguidos y hasta apresados por parte de las autoridades coloniales, como ociosos, vagabundos e incluso mal entretenidos, ¿ya? Hay otro libro que les recomiendo, se llama Ocioso, Vagabundo y Mal Entretenido en el Chile Colonial, Alejandra Araya, ¿ya? Ociosos, vagabundos y mal entretenidos en el Chile colonial, Alejandra Araya, ¿ya? Ella es la autora, una historiadora de la Universidad de Chile, una mujer brillante, inteligente, ¿ya? Y que se hizo famosa por este gran libro Ocioso, Vagabundo y Mal Entretenido en el Chile colonial, y que daba cuenta de la población en la época colonial, que el comportamiento que tenía, y los que no eran inquilinos, los que no eran trabajadores, no eran peones de las minas, ¿ya? No eran mineros, acá en el campo, y que ahí sí, volvimos o no. Sí, profe. Sí, se volvió. Sí, profe, ahí se ve. Sí, se volvió. Ahí se escucha. Impecable, parece que algo pasó con mi internet que falló y le estoy prestando internet desde el celular ahora a mi computador. Así que algo ha pasado por acá, por la zona, no, desconozco, ¿ya? Pero bueno, lo importante es que volvimos. Entonces, estábamos trabajando este Power y le hacía referencia entonces a la dificultad que tuvieron. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Gracias. Entonces le mencionaba de las dificultades que hubo en la época de la colonia para poder controlar a esta población flotante que no se sometía a las autoridades, que no se sometía al control de la población, perdón, de los latifundistas, y era fundamentalmente población mestiza,
¿ya? Por lo tanto, tampoco se sentía dentro de la lógica de la tradición hispana, ni tampoco se sentía, por ejemplo, población mapuche, sino que era un tercero distinto que está en búsqueda también de su identidad y no se quería someter a las lógicas de trabajo propia del inquilinaje y el latifundio, ¿ya? Por lo tanto, esta población fue permanentemente perseguida porque eran perseguidos por ser ociosos, por ser vagabundos o por ser mal entretenidos. Y los castigos normalmente eran castigos públicos, ¿ya? Hacerlos trabajar para obras públicas, por ejemplo, los tomaba algún corregidor de alguna de las ciudades y los obligaba a hacer trabajos forzados en obras públicas para la ciudad, o los amarraban con cepos en la calle para efectivamente que todos vieran qué ocurría con aquellas personas que tenían un comportamiento no acorde a lo que la sociedad esperaba, ¿ya? De ellos, ¿ya? Así que en esta época, en la época de la colonia, operaba lo que algunos autores hablan de la pictocracia. ¿Les suena lo que es la pictocracia? ¿Les suena a alguien la pictocracia o no? ¿No? Profe, La pic... Sí, dígame. ¿qué era más grande el latifundio, cierto? ¿Más grande que la hacienda? A ver, los tamaños quizás pueden haber sido similares. La diferencia radica en que el latifundio es una unidad territorial mucho más compleja que la hacienda, porque la hacienda se caracterizaba por la producción agrícola, ¿cierto? Pero el latifundio tenía agricultura, ganadería, pero además controlaba la mano de obra al tener, entre comillas, capturada la mano de obra a través de los inquilinos. Por lo tanto, eran familias que vivían dentro del latifundio. Y estas familias que vivían dentro del latifundio, que eran los inquilinos, eh, el latifundista tenía un control absoluto de esa población, lo obligaba a trabajar, si habían, por ejemplo, que ocurrió muchas veces, conflictos entre latifundistas, en la cual se corrían los cercos, ¿ya? Ustedes saben esas dinámicas de los campos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurría? Los latifundistas no iban a pelear uno a uno, sino que enviaban a pelear efectivamente a los inquilinos para asegurar el dominio de su frontera, ¿ya? Por ejemplo, si había a ese nivel, para que entiendan o logren dimensionar el nivel de control que tenía el latifundista con sus inquilinos. Cuando había, por ejemplo, una mujer quedaba viuda, ¿ya? Tenía, imaginemos, unos 40 años, rápidamente a esa mujer la buscaba casar con una persona joven, un chico que podía tener 17, 16, 18 años y generaba un matrimonio rápidamente para que esta mujer que había quedado viuda efectivamente no sufriera penas de amor, no en este caso, y por lo tanto no dejara de producir para el latifundio, porque normalmente las mujeres trabajaban, podríamos decir, con la motricidad fina, la textilería, ¿cierto? Todos esos trabajos que tienen que ver con motricidad fina los hacían las mujeres en la época de la colonia. Por lo tanto, el latifundista requería de la mujer que siguiera trabajando. Y a este joven que estaba naciendo, en vez de que se comportara como un peón, ¿cierto? Un vagabundo o un mal entretenido, lo casaba rápidamente para que ingresara a la dinámica familiar y por tanto la dinámica familiar tuviese la obligación de trabajar. ¿Y de trabajar dónde? Obviamente en el latifundio, ¿eh? Por lo tanto había un control absoluto de la mano de obra y esa es la diferencia quizás con la hacienda, que la hacienda en esencia se caracteriza por la producción agrícola, tiene trabajadores, pero no tiene el nivel de control de la mano de obra que va a tener el latifundio, ¿ya? Y este control, le insisto, va a estar hasta los años 60. Recuerden ustedes que cuando hay una película, miren lo que me acordé, hay una película que se llama Julio comienza en julio, muy buena película, y que refleja el Chile de los años de mediados del siglo XX, ¿ya? Y como por ejemplo hay un día que están compartiendo,
distintos latifundistas, y entre ellos dicen ya, bueno, ¿y quién este año va a ser el diputado de nuestra zona? ¿Quién nos va a representar? Y entre ellos se ponen de acuerdo mientras comen y beben, y dicen, bueno, él que sea, ya, y por lo tanto, si él va, ¿con cuántos votos cuenta cada uno? Dice, bueno, un latifundista dice, yo tengo tantos votos porque tengo tanto inquilino. Y otro dice, yo tengo tantos inquilinos, tengo tantos votos. Por lo tanto, cada inquilino representaba cierta cantidad de votos y estos votos eran obligados a votar por. ¿Se fijan? Por lo tanto, a ese nivel de control. Y ese nivel de control llegó hasta el Chile reciente, insisto, años 60. ¿Ya? Ahí recién se interviene el latifundio. Y en esta época colonial también operaba la pictocracia, ¿ya? Y aquí hay varios autores que hacen referencia a la pictocracia, que va a depender de una especie de gobierno y de importancia dentro de la sociedad conforme el color de piel. Conforme más blanco, más arriba dentro de la escala social. Conforme más oscura la piel, más abajo de la escala social, ¿ya? Por lo tanto, los españoles estaban en la cúspide, los hijos de españoles nacidos en América le seguían, después estaban los mestizos, que era la mezcla entre españoles e indígenas, seguían los mulatos, que era la mezcla entre españoles y negros, seguían los zambos, ¿cierto?, entre mestizos y mulatos, seguían los indígenas, y al fondo estaban los negros, ¿ya? Por lo tanto, esa era la escala social, y ese racismo que nosotros denominamos pictocracia de la época colonial se va a extender hasta el Chile del día de hoy, ¿ya? Les doy un ejemplo y un libro, ¿ya? Hay un libro que se llama Identidad Chilena de Jorge Larraín, Identidad Chilena de Jorge Larraín, y en el capítulo 7 de ese libro, que se llama Rasgos de la Identidad Chilena, Jorge Larraín hace referencia, son 23, 24 rasgos que dice, así son los chilenos, ¿ya? Y uno de esos dice, el chileno es racista, tiene un racismo oculto, no lo anda vociferando, pero hay conductas permanentes de racismo, ¿ya? Y eso lo establece en ese libro, pero le doy ejemplos concretos. Ustedes sabrán que en los últimos 3 años, Curicó, Talca, Linares, Molina, San Fernando, Chimbarongo y otras localidades, comenzó a llegar una gran cantidad de población inmigrante haitiana, ¿ya? Y esta población inmigrante haitiana, ojo, y mucha de ella profesional, ¿ya? La que llega, y esta población haitiana, independiente de que hayan sido profesionales, acá en Chile no se le han dado oportunidades laborales en la cúspide de alguna empresa. Siempre en labores menores, aseo, pintura, mantención, reponedor, ¿ya? Pero no en cargo de dirección, a cargo de personal, etcétera, etcétera, ¿ya? A pesar de tener título universitario, ¿ya? No le dan esos trabajos. Incluso con los títulos universitarios incluso los mandaban a labores menores, ¿ya? De poca cualificación y por lo tanto poco pago, y eso reflejaba un racismo bastante brutal. A mí me tocó el año pasado justamente fue, y ahí quedé muy, muy impactado. Estuve haciendo por 2 años clases en las noches, voluntarias en la noche en la parroquia del Rosario acá en Curicó. Hay un grupo ahí que hacía clases de español a los haitianos. La cantidad de haitianos que llegaban a estudiar español gratis, más o menos 150 haitianos llegaban permanentemente, ¿ya? Bueno, yo fui a colaborar, supe de esta iniciativa, fui a colaborar y después me quedé haciendo clases voluntariamente en las noches. Y recuerdo un día una mujer haitiana, tiene unos 40 y tantos años, enfermera universitaria, no le daban trabajo. No le daban trabajo ni siquiera como TENS en el sistema de salud en esta región, ¿ya? Y ella lloraba con impotencia, decía, ¿cómo tan racistas que a mí no me dan trabajo? ¿Ya? Finalmente ella decidió irse de Chile porque le quedaban algunos fondos y decidió irse de Chile y fue a probar suerte a Brasil. Ahí después yo ya perdimos contacto con ella, desconocemos cómo le habría ido, pero es un ejemplo del nivel de racismo que nuestra sociedad tiene, ¿ya? Es decir, han llegado otros inmigrantes, ¿ya? Venezolanos, colombianos, argentinos,
y dependiendo del color de piel, es donde han ido quedando dentro también de las empresas, ¿ya? Y eso da cuenta del racismo que hay en la sociedad chilena, ¿ya? Un racismo oculto, ¿ya? Que en la época de la colonia se le, con esta pictocracia, conforme más clara la tez de piel, más alto en la escala social, conforme más oscura, más bajo en la escala social, ¿ya? Eso, consultas, comentarios. Profe, sobre eso que está hablando de que los inmigrantes no pueden ejercer su profesión aquí en Chile, por lo que tenía entendido yo, el gobierno había dado como una especie de prueba o capacitación a los profesionales que vienen llegando de otros países para poder ver si es que ejercen aquí. No sé si sabe algo al respecto. Mira, la información que yo manejo es fundamentalmente de que hay algunas profesiones que la exigen, ¿ya? Y que, por ejemplo, los médicos tienen que desarrollar un famoso examen que se llama el EUNACOP, algo así creo que es, y que es un examen de habilitación de conocimientos para poder ejercer en Chile, ¿ya? Y eso los médicos lo han, el colegio médico históricamente ha exigido que a las autoridades chilenas de que se le exijan a los médicos, amparado en una idea que puede ser o no cuestionada o no, ¿ya? Y dicen que cada médico o cada país capacita a sus propios médicos también en función de los tipos de enfermedades y medicamentos que hay en cada una de las zonas, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, un médico que se haya capacitado en Centroamérica, en un país caribeño, es muy probable que se haya especializado en ciertas enfermedades que se dan en esas localidades por las condiciones atmosféricas, climáticas, no sé, los insectos, animales, etcétera, pero que serían distintas a las que hay, por ejemplo, en Chile, ¿no? Por lo tanto, a partir de eso, dicen que se tienen que habilitar, tienen que prepararse para efectivamente demostrar dominio en torno a las problemáticas que hay en Chile para poder ejercer. Claramente los médicos chilenos no dan abasto para toda la demanda y la pandemia que estamos viviendo hoy día lo ha demostrado. Por lo tanto, el sistema público y particularmente los consultorios, los SFAM, han ido contratando una gran cantidad de médicos que no han rendido el EUNACOP, ¿ya? Y los médicos que han rendido el EUNACOP trabajan en hospitales y trabajan en clínicas privadas, trabajan en otros lados, ¿ya? Pero ese es uno de los requisitos, ¿ya? También puede ser discutible, y algunos dicen, ojo, que con el proceso de globalización la información de la medicina está a disposición, los medicamentos que se utilizan en distintas partes del mundo también se usan acá, por lo tanto es un tanto discutible y quizás es una defensa gremial para que no entren otros a disputarle cupos laborales a los locales, ¿ya? Bueno, ahí está la discusión entre los médicos al respecto. Pero hay otras áreas en las cuales hay profesionales y nosotros en nuestra universidad también tenemos académicos que han sido contratados de otros países, y estoy pensando en venezolanos, desconozco que hayan haitianos, pero venezolanos me consta que hay, particularmente en Párvulo hay una profesora que es venezolana, pero la población, como les mencionaba, mucha de la población haitiana con título universitario no le han dado trabajo. Y aquí hay un elemento que muchos creemos que es fundamentalmente que devela una vez más el racismo que traemos desde la época de la colonia, ¿ya? Bien. Se me fue el no sé si están viendo, pero se me fue compartir. Ahí sí. Bien, otra institución importante, y creo que hasta aquí voy a alcanzar a llegar hoy día, no voy a alcanzar a ver el cambio de gobierno, pero otra de las instituciones importantes que impactó fuertemente en la sociedad va a ser la Iglesia. Ustedes recordarán que una de las tareas para la corona y también para los conquistadores era la evangelización de los naturales,
¿ya? Y conforme se va a consolidar la colonia, también van a ir asentándose acá distintas órdenes religiosas, ¿ya? Los dominicos, los franciscanos y posteriormente los jesuitas, quizás son de las órdenes religiosas más importantes que van a estar en la época de la colonia, ¿ya? Y su rol fue sumamente relevante. En primer lugar, en la evangelización. Segundo, educaban, porque muchos de los sacerdotes sabían leer y escribir, pero muchos de los conquistadores y posteriormente las poblaciones que estaban acá en la colonia no sabían leer y escribir. Por lo tanto, eh, los sacerdotes ayudaron bastante en lo que va a ser la educación, la alfabetización de tanto españoles como indígenas y criollos, obviamente bajo las ideas católicas, ¿ya? También van a manejar la información de la población, ¿ya? Los que van a desarrollar censos de la población para saber cuánta gente hay en cada una de las localidades fue fundamentalmente la iglesia a través de sus capillas. ¿Y cómo lo hacían? Fundamentalmente sabían cuántos niños habían nacido a partir de los bautizos, sabían cuántas familias estaban constituidas a partir de los matrimonios y también cuánta gente había fallecido a través de la unción de los enfermos, ¿cierto? Y también de la sepultura, que esto estaba fundamentalmente controlado por la Iglesia Católica. Por lo tanto, la información la manejaba la Iglesia. Y también era una institución durante la época de la colonia con mucho poder económico. Hay algunos historiadores que sostienen que tenía tanto o más poder que muchas haciendas y muchos latifundios, ¿ya? ¿Y de dónde venía esa riqueza? ¿Ya? Fundamentalmente, primero, por el diezmo que pagaban todos los feligreses. Segundo, porque muchas familias de las élites antes de morir dejaban en sus testamentos que sus tierras y sus riquezas quedaban para la iglesia. También muchos de ellos dejaban pagadas misas por el descanso eterno de las almas, ¿ya? Por lo tanto, una persona, por ejemplo, un gran latifundista que quería efectivamente que su alma descansara, antes de morir dejaba incluso pagado una gran cantidad de misas al día para que los sacerdotes y las monjas oraran por el eterno descanso de su alma. Por lo tanto, recibía bastante dinero. Y también por las dotes. Fíjense ustedes que cuando, por ejemplo, las mujeres querían entrar a hacer a órdenes religiosas, a ser monjas y dedicar su vida a la contemplación, se asumía de que su matrimonio abandonaban esta idea de casarse con un hombre y se casaban con Dios. Y por lo tanto el padre de estas mujeres tenían que pagar también para que sus hijas ingresaran a estas órdenes religiosas y operaba una especie de dote. Y por lo tanto que podía ser bastante cara. Por lo tanto, la Iglesia Católica recibía bastante dinero y la Iglesia Católica comenzó a prestar mucho dinero también, ¿ya? A una tasa de interés baja, pero prestaba dinero, ¿ya? La tasa de interés se hablaba de que fluctuaba en un 3% anual, pero a partir de eso operó como el principal banco de la época, ¿ya? La Iglesia Católica, ¿ya? Prestando bastante dinero, ¿ya? Y obviamente vigilaban el comportamiento de los cristianos y si era necesario desarrollar juicios a través del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿ya? Fíjense que hubo bastantes juicios y aquí se han desarrollado hartas investigaciones, pero hasta el día de hoy los historiadores no han podido encontrar en el actual territorio chileno que haya ocurrido, por ejemplo, un juicio encabezado por el Tribunal de la Santa Inquisición que haya significado la muerte de alguna persona condenada, ¿ya? Ocurrió sí en Perú, y en Perú hay hartos juicios que terminaron en muerte, pero en Chile aún los historiadores no han encontrado, ¿ya? Están hace muchos años buscando, no han encontrado sí otro tipo de castigos, pero no que hayan terminado en muerte de las personas procesadas, ¿ya? Así que la Iglesia Católica tenía durante esta época una fuerte presencia e influencia en la sociedad de esta época. ¿Consultas, comentarios?
Eh, bueno, una de las preocupaciones fuertes de la Iglesia Católica, pero también de las autoridades de la época, era fundamentalmente, y de los cabildos que hablaban, los cabildos hicieron muchas ordenanzas y los corregidores andaban vueltos locos buscando dónde habían las denominadas las chinganas y las placillas, ¿ya? Las chinganas y las placillas eran espacios de recreación del mundo popular, ¿ya? Las chinganas eran en el campo y las placillas eran en el mundo minero, ¿ya? Por lo tanto, cuando los mineros dejaban la mina por unos días, se iban a descansar, bebían, se encontraban con mujeres, habían bailes, celebración, peleas, ¿cierto? Había de todo, eran fundamentalmente las placillas. Y las chinganas eran los espacios en el campo. Y estos espacios por parte de la autoridad, en la cual decían que ahí se reunía la población esta que le denominaba yo la población flotante, los peones, tenían un comportamiento alejado de lo que en esa época se esperaba, y por lo tanto, tanto los cabildos ordenaban muchas veces la destrucción de las placillas y las chinganas, los corregidores andaban buscando y apresando a la gente que se encontraba en estos espacios, y también los mineros destruían y quemaban las placillas y las chinganas, y en el campo los latifundistas quemaban las chinganas, para evitar que la población tuviese un comportamiento alejado a lo que el buen comportamiento moral y éticamente aceptado eh, implicara, ¿ya? Implicara, ¿eh? Por lo tanto, así se daba lo que era la vida cotidiana, ¿eh? Fíjense que en los latifundios, y con esto quiero terminar, solo un datito, no sé si ustedes han escuchado este famoso plato chileno que es el lomo a lo pobre. ¿Lo han escuchado, no? O el bistec a lo pobre, ¿eh? Me imagino que lo habrán escuchado por ahí, quizás más de alguno le guste el lomo a lo pobre, pero el lomo a lo pobre viene de la época de la colonia, y el lomo a lo pobre era lo que comía el pobre, ¿ya? Era como hoy día un plato no es nada muy barato, ¿ya? Y era porque la carne en el latifundio estaba a disposición porque había producción ganadera, la papa estaba a disposición porque había producción agrícola, la cebolla estaba a disposición porque había producción agrícola, y los huevos estaban a disposición porque había producción, en este caso, tenían aves, ¿cierto? Gallinas, pollo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eran productos de fácil adquisición, y por lo tanto comían lo que hoy día denominamos el lomo a lo pobre, o el bistec a lo pobre, la carne a lo pobre, ¿cierto? Que hoy día es un plato que efectivamente está más, no es tan barato como en la época de la colonia era la comida, la podía comer fácilmente un inquilino, y por eso se hacía referencia a que era un plato que comían los pobres, ¿ya? Así que hay una capsulita. Consultas, comentarios, ya me pasé el tiempo. Que pueda atenderle en torno a lo que hemos visto hoy día. ¿No? Si no hay consulta, bueno, yo como ha sido tradición, esta clase se la voy a subir a la UCM virtual, pero además, ojo, le voy a subir a la UCM virtual para la próxima clase un capítulo de un libro, le voy a mandar el libro completo, un muy buen libro, pero ustedes van a tener que leer solo el capítulo 1 para la próxima clase, ¿ya? Por lo tanto, a ello, obviamente, en la UCM virtual le voy a describir todo eso de ese capítulo. Cuénteme. Profe, lo que pasa es que mi compañera, a usted le envió la pauta en cuanto a lo del video, la evaluación, ¿Ya? y con mi grupo en ciertos puntos no estamos de acuerdo. Ya, ustedes me mandaron un correo, ¿cierto? Sí, de vuelta. Impecable, yo lo voy a revisar ese correo. Impecable, yo lo voy a revisar ese correo y le responderé por correo también, ¿vale? Ya, profe. Y otra Gracias, cosa, profesor. el trabajo de investigación, ¿de qué va a tratar? Sí, eso se lo voy a explicar la próxima semana porque estamos afinando ahí la pauta, ¿ya? Y el trabajo de investigación es fundamentalmente que tienen que desarrollar una investigación sobre historia, en este caso de Chile, siglo XIX, siglo XX, que tiene que tener a lo menos 10 autores a trabajar en esa investigación que ustedes van a desarrollar, con una pauta que estamos afinando, ya está lista, pero estamos afinando, ¿ya? En algunos detallitos. Por eso se lo voy a presentar la próxima clase, ¿ya? Con mayor claridad, ¿ya?
y ustedes obviamente la van a tener a disposición, ¿ya? Y ahí van a tener los tiempos, le vamos a decir cuáles son los tiempos, porque hay una semana, no sé si ustedes fueron informados ya, pero entre creo que el 8 y el 15 de junio se detiene la actividad en la universidad, por lo tanto no habría clase y ahí se nos mueve todo el calendario, ¿ya? Así que ahí le avisaremos con respecto a cuándo ese trabajo, cuándo se entrega al final, ¿vale? ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, leer el capítulo, primero ahí yo le voy a explicar cuál es el capítulo de la Revolución Hispanoamericana de John Lynch. Tienen que leer un capítulo, ¿vale? Eso para la próxima clase, ¿ya? Le mando un abrazo, por favor cuídense, ustedes saben que la situación está muy compleja y espero que estén todas y todos muy bien, ¿ya? Un abrazo a la distancia. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Profe, muchas